los estudios epidemiológicos. La siguiente. Bueno, ustedes saben que en epidemiología tenemos los estudios los estudios analíticos y los estudios descriptivos. Dentro de los estudios analíticos tenemos aquellos que son observacionales y aquellos que son experimentales y analíticos. En este caso, uno siempre trata, ¿no es cierto?, de ver, como les dije, la fuerza de asociación que hay entre una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, tenemos la condición, ¿no es cierto?, de la variable independiente o antecedente o factor de riesgo, que a veces no necesariamente es comparable entre los distintos grupos, por el grado de acción que pueda tener, entre expuestos y no expuestos. Y también puede que hayan otros factores que estuvieran, ¿no es cierto?, interfiriendo sobre estos y también sobre el efecto, tanto influyendo sobre la variable independiente, antecedente o factor de riesgo, como puedan estar influyendo, ¿no es cierto?, directamente sobre el efecto o la enfermedad. Por lo tanto, considerando que se pueden dar estos aspectos, ¿no es cierto?, de no comparabilidad total entre los grupos y que además hayan otros factores posiblemente causantes de la enfermedad que estamos, ¿no es cierto?, estudiando, es que tenemos que hacer cierto manejo de la situación, ya sea del diseño o de la forma de recolectar la información para evitar esos sesgos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si consideramos que hábito de fumar, ¿no es cierto?, que es un factor de riesgo, la edad y el sexo, que también pueden ser, ¿no es cierto?, factores de riesgo para determinada enfermedad, infarto agudo del miocardio, como consecuencia, efecto, variable dependiente, tenemos que todas, ¿no es cierto?, el hábito de fumar puede actuar directamente sobre el efecto o infarto del miocardio como factor de riesgo. También la edad, ¿no es cierto?, y el sexo, más frecuente en los hombres, ¿no es cierto?, y después de los 40 años, o sea, la edad también es un factor que tiene cierta asociación con el efecto. Entonces ustedes ven que cómo podemos depurar y ver cuáles son variables que realmente nos pueden estar confundiendo y cuáles son realmente variables que son causales del efecto que estamos estudiando. La siguiente. Aquí hay algunos conceptos que es importante que ustedes manejen. Yo creo que por lo menos en bioestadística puede que lo hayan visto, pero aquí vamos a resaltar qué entendemos por validez de un estudio o exactitud de un estudio. Es el grado en que una medición, una observación o un estudio logra una conclusión correcta. Por ejemplo, si tenemos un instrumento de medición de presión o una espirometría, bueno, es válido cuando mide lo que quiere medir, presión arterial, ¿no es cierto?, flujo de oxígeno, etc. Entonces, cuando una medición es válida, cuando mide lo que quiere medir, para lo que está, ¿no es cierto?, condicionado, para lo que está preparado. La siguiente. Y ahí podemos decir que un instrumento es válido, es exacto. Y cuando hablamos de que es confiable este instrumento o preciso, es el grado en que una medición, observación o un estudio sobre un mismo fenómeno, siempre que se realiza, alcanza similares conclusiones. Si yo con un aparato tomo simultáneamente varias presiones, siempre voy a tener la misma conclusión. Si a un paciente se le hace una espirometría con un instrumento, ¿no es cierto?, y a otro se le vuelve a realizar, tiene que tener el mismo valor. Eso significa que este instrumento es preciso o es confiable. Por ejemplo, un instrumento es preciso o fiable cuando da la misma medida aplicado en 2 o más oportunidades sobre el mismo fenómeno. Entonces ustedes ven que hay conceptos de validez, de confiabilidad, precisión, etc. La siguiente. Hay dos formas de
clasificar la validez. Uno puede hablar, mira, este estudio realmente tiene validez interna o tiene validez externa. La validez interna es el grado en el cual los resultados de una investigación reflejan con precisión la verdadera situación de la población en estudio. O sea, cuando mis conclusiones, ¿no es cierto?, realmente son precisas y reflejan verdaderamente lo que estoy midiendo. Y cuando hablo de que este estudio tiene validez externa, es el grado en el que yo puedo generalizar, en que puedo extrapolar mis resultados en otras poblaciones, no solamente en la población de la cual obtuve la muestra, sino que estos resultados, ¿no es cierto?, pueden ser válidos también para otras poblaciones similares. Entonces, podemos hablar de un estudio que tiene consistencia o validez interna, o también puede tener, ¿no es cierto?, validez y consistencia externa. Entonces, estos también son conceptos que se manejan en los diseños epidemiológicos. Precisión, confiabilidad, potencia, validez. La siguiente. El otro concepto que también es importante que lo tengamos clarito es qué es lo que es un error aleatorio. Es un error no constante, que es debido al azar y puede ser en sentido positivo, ¿no es cierto?, o en sentido negativo, que sobreestime algo o que subestime algo. Pero es debido al azar. El error aleatorio es debido al azar y no es un error sistemático o un error constante. Puede ocurrir en cualquier fase o etapa de un diseño epidemiológico. Puede ser la etapa, ¿no es cierto?, de selección de las personas, en la fase, ¿no es cierto?, de desarrollo, en los resultados, etc. Lo importante que desde el punto de vista estadístico es cuantificable, es medible, se puede saber el valor de este error aleatorio. ¿Y qué es lo que afecta? Afecta tanto la fiabilidad o precisión del estudio. A menor errores aleatorios, se dice que un estudio tiene mayor precisión. Entonces, esos conceptos es importante que los vayamos manejando. La siguiente. Cuando hablamos no de un error aleatorio, ¿no es cierto?, que es al azar, es lo que se llama un error sistemático, o sesgo, o bias. ¿Qué características tiene? Afecta más la validez interna, ¿no es cierto?, la consistencia interna de los datos, e indirectamente también, ¿no es cierto?, si no hay consistencia interna, la validez externa, ¿no es cierto?, de la investigación, el hecho de poder extrapolar mis resultados a la población, ni siquiera a veces a la población de origen, peor a una población, ¿no es cierto?, que no sea exactamente igual. Desvía la estimación de la asociación en una sola dirección, ¿no es cierto? Se produce un bias en una dirección, ya sea que sobreestime un dato o bien que lo subestime, que no lo considere o que lo sobreconsidere. Entonces, es un sesgo sistemático, ¿no es cierto? Tiene como consecuencia la estimación errónea de una asociación entre dos variables. Yo, sí, veo que hay una fuerza de asociación, pero me estoy equivocando sistemáticamente porque elegí sesgadamente mi población, o bien mis resultados están siendo, ¿no es cierto?, sesgados por la interpretación, estoy cometiendo un error de tipo sistemático, no aleatorio al azar, sino que sistemático, en dos sentidos. O sea, puede ser que sobreestime o bien que subestime los valores reales. Puede ocurrir, como les dije, en cualquier etapa o fase de la investigación. Lo importante es que se puede controlar. En epidemiología uno puede controlar los sesgos y los errores sistemáticos y aleatorios, mejorando el diseño o bien el análisis de los datos. O sea, uno puede hacer una corrección. Eso es lo importante. Uno puede corregir, darse cuenta y corregir. La siguiente. Aquí tenemos esta tablita que es re importante que ustedes se la sepan. Tenemos, ¿no es cierto?, resultados en una muestra.
aleatoria, ¿no es cierto?, representativa, etcétera, todas las características, ¿no es cierto?, que nosotros le pongamos para que realmente sea válida. Y tenemos lo que es la realidad en la población de la cual obtuvimos esta muestra. Las posibilidades en mi tablita cuadricelular, que les dije que nos iba a acompañar durante todo el semestre, es que hay asociación, no hay asociación en mi muestra, en mis resultados. Y la realidad es que hay asociación, no hay asociación. Si yo acierto, ¿no es cierto?, en que en mi muestra hay asociación y también en la realidad en la población hay asociación, esto es correcto. También si resulta, ¿no es cierto?, que no hay asociación ni en la muestra ni en la población de la cual yo obtuve mi muestra, también es correcto. Pero ¿cuándo no es correcto? Cuando en la muestra, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, que no hay asociación en la realidad, en mi población de donde yo obtuve la muestra, y me sale que hay asociación en mis resultados de la muestra. Ahí estoy cometiendo un error alfa, un error de tipo 1. Y cuando estoy cometiendo un error tipo 2 o un error beta, cuando no hay asociación en mi muestra, pero resulta que sí hay asociación realmente en la población. Entonces, aquí es importante que ustedes recuerden, es lo mismo, ¿no es cierto? A, B, C, D. Entonces, en el B, en el casillero B, estoy cometiendo un error de tipo alfa, y en el C estoy cometiendo, ¿no es cierto?, un error de tipo 2 o error beta. Eso es importante que lo tengamos claro. Y ahí es cuando yo estoy cometiendo alguno de mis errores. La siguiente. El error tipo 1 o alfa consiste en establecer como real una diferencia en la muestra estudiada, cuando ella se debe exclusivamente al azar. Esto es lo que estamos llamando, ¿no es cierto?, falsos positivos. Recuerden que ahora vamos después a estudiar las pruebas de tamizaje, en la cual vamos a ver que se dan falsos positivos, falsos negativos, verdaderamente positivos, verdaderamente negativos, etc. Entonces, cuando yo estoy cometiendo un error de falso positivo, es tratar de establecer como real una diferencia en la muestra cuando ella se debe exclusivamente al azar, ¿no es cierto? Ello no se da en la población. Lo anterior se debe al hecho que normalmente se trabaja con muestras y no con el universo de interés. Es lo que llamamos un error de tipo muestral. Los errores alfa y beta son errores muestrales. La magnitud aceptable de un error alfa lo establece a priori él o los investigadores. Nosotros hay que decir, mira, yo no quiero cometer más de un 5% de error o un 3% o un 1% de equivocarme con respecto a mis conclusiones, mi tamaño muestral con respecto, ¿no es cierto?, a lo que existe realmente en la población. Y eso lo establece el investigador. Lo habitual es que se establezca un 0,05 o un 0,01, o sea, un 5% o un 1%. Cuando en el análisis de los datos la magnitud del error alfa es igual o menor al valor preestablecido, se declaran los resultados como estadísticamente significativos. Ojo, que una cosa es la fuerza de asociación que existe, que es el riesgo relativo o el odds ratio. Y otra cosa es el significado estadístico, que tiene que ver con tamaños muestrales, ¿no es cierto? Y con el análisis de los límites superiores y los límites inferiores que se han establecido. Si no hay límites superiores o inferiores que yo he establecido como investigador, ¿no es cierto? Y tengo este numerito, sobre 3, sobre 5, sobre mayor que 1, menor que 1, el límite superior, el límite inferior, yo no puedo decir que mis resultados son estadísticamente significativos. Así que, ojo, una cosa es la fuerza de asociación y otro es que esta fuerza de asociación tenga un significado
estadísticamente significativo. La siguiente. El error de tipo beta consiste en que yo no detecto las diferencias en la muestra de sujetos estudiados y que efectivamente sí existen en el universo de donde procede la muestra. Es lo que se llaman falsos negativos. Yo no detecto las diferencias, por lo tanto es un falsamente negativo, una falsa negativa conclusión. También se fija a priori por los investigadores, puede ser 0,05 o puede ser 0,10, o sea, puede ser un 5% o un 10%. Y al fijar la magnitud del error beta se está determinando la potencia del estudio. Yo puedo hablar de que un estudio es potente cuando tengo un margen menor, ¿no es cierto?, al 0,05 o al 0,10 o el 5 o el 10% de un error de tipo beta. La siguiente. ¿Qué es lo que es la potencia del estudio entonces? Es la capacidad de un estudio de captar una diferencia que efectivamente se da en el universo de donde deriva la muestra de sujetos estudiados. La potencia es 1 menos un error de tipo 2 o error tipo beta. Eso es la potencia del estudio, relacionado, ¿no es cierto?, con el error tipo beta. Si se establece un error beta de 0,10%, ¿cuál es la potencia entonces del estudio? Es 1 menos 0,10, que es 0,90 o un 90%. Significa que la potencia es de un 90%, que en un 90% de mis ocasiones de cada 100, yo voy a estar detectando lo correcto. Esa es la potencia del estudio. El porcentaje de aciertos que yo tengo, ¿no es cierto?, con respecto a mi muestra y el universo del cual yo obtuve la muestra. Esa es la potencia del estudio. Si me sale 90%, significa que en 90 ocasiones de cada 100 yo voy a estar detectando lo correcto. La siguiente. Fases de una investigación epidemiológica y posibles sesgos que se pueden concluir. En la fase de revisión bibliográfica, ¿qué sesgo posible puedo tener yo? Idioma de las publicaciones. Si yo estoy buscando, ¿no es cierto?, una enfermedad rara, poco frecuente, que se da a veces, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, y yo voy a estar buscando a lo mejor solamente bibliografía en español, no, porque probablemente tengo que estar buscando en idioma inglés, ¿no es cierto?, traducciones de este tipo, ¿no es cierto?, de publicaciones que se da en esta rara enfermedad que se da más frecuente, la fiebre del Nilo, qué sé yo, en el lejano oriente. Entonces, se pueden cometer sesgos desde la revisión bibliográfica por el idioma de las publicaciones. Se puede provocar sesgo en la selección de los participantes en el estudio, sobre todo cuando se usan voluntarios o muestras de conveniencia, porque a veces los voluntarios no son tan voluntarios, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede cometerse, ¿no es cierto?, algún tipo de sesgo, o las muestras de conveniencia, que a veces están a mano, son alumnos, ¿no es cierto?, de algún establecimiento asistencial, etcétera, o son pacientes que ya están hospitalizados en un servicio. Entonces, son muestras a veces de conveniencia. Y ahí hay que estar claro que se puede estar provocando un sesgo posible. Otra fuente de origen de sesgo es dónde yo voy a buscar mis datos, cuál es mi fuente primaria, mi fuente secundaria. Yo voy directamente a los pacientes, voy a registros que son incompletos. Recuerden que la ficha clínica no está hecha para investigaciones, por lo tanto hay datos incompletos. Si voy a los pacientes puedo tener un sesgo de memoria, etcétera. Entonces, importante también considerar que pueden haber sesgos en la elección de la fuente de origen de los datos. Pueden haber errores en las mediciones, en los instrumentos de los investigadores, ¿no es cierto? Muestras de laboratorio, ¿no es cierto? Que no sean precisas, que no sean confiables, etcétera. Análisis de los datos también puede darme, ¿no es cierto?, un sesgo, que no use las pruebas estadísticas adecuadas, no sepa cuál prueba estadística utilizar.
Puedo tener en la interpretación de los datos, que yo omita datos que sean atípicos y resulta que me están mostrando que realmente esa es una probable complicación, un probable problema que realmente existe en los pacientes y yo lo omito. O que haya una interpretación interesada, ¿no es cierto? Que yo omite sistemáticamente porque pueden falsear mis resultados o pueden alterar mis resultados. O pueden haber también sesgos de publicaciones, que solo se publique lo que es estadísticamente significativo y no lo que puede ser incluso válido desde el punto de vista clínico. Entonces, hay que, digamos, publicar que esto tiene cierta validez desde el punto de vista clínico, pero esto no es estadísticamente significativo, pero decirlo, o sea, en la interpretación de los resultados mencionarlo. O sea, uno puede cometer errores o sesgos, ¿no es cierto?, sistemáticos o aleatorios en cualquiera de estas etapas. La siguiente. ¿Cómo se clasifican los sesgos? Bueno, de acuerdo a lo que vimos recién en el diagrama anterior, se nos pueden provocar sesgos en la selección de los pacientes, ¿no es cierto?, de los convocados a la investigación. Se nos pueden provocar no en la selección, sino en cómo los clasifiquemos. Casos, controles, este va para acá, para allá. Entonces ahí también se nos puede provocar un sesgo, ¿no es cierto?, en la clasificación, que se llama sesgo de información. Y también se nos pueden provocar sesgos de confusión, que los vamos a ver en la segunda parte de la clase, que nos puedan confundir, así como yo les decía que hay variables que uno no sabe si están directamente asociadas o no, hay ciertas condiciones que a uno le pueden decir, mire, aquí se le está provocando un sesgo de confusión, por lo tanto usted tiene que controlar estas variables. La siguiente. ¿Qué características tienen los sesgos de selección de la muestra, de los pacientes? Se produce por una selección inadecuada de los participantes en el estudio. Yo me equivoco en seleccionar a los pacientes. Significa que los individuos que forman la población a la cual se desea extrapolar los resultados van a tener distintas probabilidades de ser incluidos en la muestra. Entonces ahí yo estoy cometiendo un error al seleccionar mi tamaño muestral o mi muestra de individuos. ¿Qué es lo que causa lo anterior? Que la asociación entre la exposición y la enfermedad en los sujetos que participan es distinta de aquellos, ¿no es cierto?, en los cuales no participan. Entonces se produce, ¿no es cierto?, un sesgo de selección. Entonces tenemos que hay una asociación por selección inadecuada de los participantes en el estudio. La siguiente. Se puede producir, ¿no es cierto?, por tratar de elegir muestras por conveniencia, o lo que yo les mencionaba, que si yo voy un día miércoles al consultorio a obtener mis muestras, resulta que los miércoles están citados solamente los adultos mayores y los adolescentes, por ejemplo. Hay un sesgo, hay un error en la selección, aunque yo los elija al azar, el paciente 1, el paciente 8, qué sé yo, de tal profesional. Bueno, aunque eso sea al azar, pero resulta que hay un sesgo ya en la selección porque están citados ciertas características de paciente y no son representativos probablemente de la población general. Aquí hay otros ejemplos. Se pueden producir sesgos bergsonianos, que es la probabilidad de un caso expuesto de ser referido a un centro de salud es mayor que la de un caso no expuesto. Por ejemplo, uso de anticonceptivos hormonales y el hecho que se produzca una trombosis venosa, ¿no es cierto? Es probable que los pacientes que tengan ese acontecimiento sean referidos a un servicio de alta complejidad y no uno de mediana o de baja complejidad, ¿no es cierto? Y si yo estoy haciendo el estudio en un hospital de tipo C o de tipo D de baja complejidad, no me voy a encontrar con este tipo de casos. Eso es lo que se llama un sesgo bergsoniano, probabilidad de que un caso, ¿no es cierto?, sea referido a un centro
más frecuentemente que un caso que no está expuesto, por gravedad. Hay otro sesgo que se llama de migración selectiva, que es la probabilidad de cambiar de lugar de residencia influido por la condición de salud. Claro, si yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Yo probablemente, si vivo en Quintero y me diagnostican, ¿no es cierto?, una enfermedad obstructiva por la contaminación, lo más probable es que esa persona a lo mejor se cambie de residencia a un lugar sin contaminación. Y es lo que se llama sesgo de migración selectiva. Entonces, no voy a encontrar, si yo hago un estudio en Quintero, no me voy a encontrar con los casos más graves a lo mejor. Lo otro es el sesgo que se puede provocar en la selección del trabajador sano. ¿Por qué? Si yo me voy a hacer un estudio, ¿no es cierto? Porque ahí tengo todas las personas en una fábrica, en una industria, la población laboral generalmente tiene un mejor nivel de salud que la población general de igual edad. Por lo tanto, mi muestra tiene que ser poblacional y si no, yo podría estar cometiendo un sesgo que se llama del trabajador sano. Entonces, ojo de cómo yo obtengo la muestra. La siguiente. Eso, ¿no es cierto?, es cómo se pueden controlar entonces estos sesgos de selección que yo les estoy mencionando. No seleccionando a los sujetos en función de criterios que puedan estar relacionados con las variables estudiadas, ¿no es cierto? Tener mucho ojo con cuáles son mis variables independientes, por lo tanto, no seleccionar en función a criterios en que yo pudiera pensar que estuvieran relacionados con esa variable estudiada. Si estoy estudiando cáncer de pulmón, ¿no es cierto? No, a lo mejor no seleccionar pacientes o personas que pueden tener algún tipo de disfunción, algún tipo de problema o factor de riesgo relacionado, ¿no es cierto?, con ese probable efecto, para no distorsionar mi muestra. En los estudios de cohorte, motivar la permanencia de los participantes, no perder más de un 10% de las personas que participan en el estudio. Esa es una forma de evitar sesgos, que no se me pierdan los participantes, porque no sé si se me van a perder los que tienen más probabilidades de tener el factor, que tienen el factor de riesgo y que enfermen, o que se me pierdan los que no tienen la probabilidad. Entonces, se me puede sobreestimar o subestimar mis resultados. En lo posible, elegir muestras que sean representativas de las poblaciones mediante muestras aleatorias. Por eso que es importante la elección aleatoria, ¿no es cierto? Que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Chicos, grandes, gordos, delgados, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, que sea una población aleatoria. Esa es la forma de controlar un sesgo de selección de personas. La siguiente. ¿Cómo puedo yo controlar los sesgos de la información? Ya no de la selección de los pacientes, sino que de la información. Significa que esto es el resultado de clasificar incorrectamente a los participantes en un estudio en relación a las variables independientes o dependientes. Yo me puedo equivocar en decir, ¿no es cierto?, en la clasificación. Se puede deber a que no hay una definición conceptual y operacional precisa de la variable, o bien que los procedimientos de selección para recoger los datos también son inapropiados. Entonces, la consecuencia cuando de la clasificación, que se llama sesgos de información, es clasificar como expuestos a no expuestos y viceversa, o bien a enfermos como no enfermos. O sea, yo me puedo equivocar en clasificar, ¿no es cierto?, incorrectamente, tanto por su variable independiente, expuestos, no expuestos, como por su variable dependiente, sano o enfermo. Entonces, ojo con no cometer esta clasificación incorrecta, porque yo no tengo una buena definición conceptual de los criterios de inclusión, los criterios de exclusión de pacientes y una definición conceptual y operacional de cuál es mi variable independiente, factor de riesgo, tal y tal,
y cuál es mi clasificación clara de la enfermedad tal y cual. La siguiente. Tipos de sesgo que se pueden provocar en la información, no en la selección como habíamos visto antes, sino que ahora en la sesgo de información. Pueden ser no diferenciales, es cuando la clasificación errónea es aleatoria. Existe la misma proporción de mal clasificados en los grupos comparados. Yo me equivoco tanto en los expuestos, en los no expuestos, en los sanos y en los enfermos. Esas se llaman no diferenciales. La clasificación yo me equivoco tanto en la variable independiente como en la variable dependiente. Pero hay otras que son diferenciales, cuando no existe la misma proporción de personas mal clasificadas, tanto por la variable independiente como por la variable dependiente. La siguiente, después vamos a ver ejemplos. ¿Qué técnicas o métodos me permiten controlar los sesgos de información? Ya no de selección, sino que de información. Si mi fuente de origen, ¿no es cierto?, es el observador, ¿cómo yo lo puedo controlar? A través de qué técnicas, que hayan protocolos, que haya entrenamiento del personal, que se supervise la selección, que haya control de calidad. La persona que está a cargo de la investigación de repente tome, ¿no es cierto?, ciertos pacientes y controle, haga un control de calidad. Si se está haciendo bien así al azar, tome de distintos participantes, ¿no es cierto?, con sus investigadores y vea si lo está haciendo bien esta clasificación o no. Hacer un control de calidad aleatoria. También, si depende de los instrumentos de observación, esta equivocación hay que calibrarlos contra un patrón común. También tienen que haber normas para la utilización y también tiene que haber control de calidad. Y esta es la forma en que yo puedo controlar, ¿no es cierto?, ese sesgo que se me puede estar provocando, ya sea del observador, como en el caso anterior, o de los instrumentos de observación. También, ¿cómo puedo evitar yo en la técnica de observación? Estandarizando, haciendo protocolos. Siempre es importante tener un protocolo, una estandarización para que todos hagan lo mismo. Y hacer control de calidad y hacer supervisión. Esa es la forma de controlar. Cuando se producen, ¿no es cierto?, sesgos por el sujeto observado, hay que validar las encuestas, hay que probarlas. Las personas, los pacientes, ¿realmente entienden las preguntas? Si yo no lo he validado, no puedo, ¿no es cierto?, haber elaborado un buen cuestionario. Si no lo he probado, ¿no es cierto?, en pacientes que entiendan la pregunta, que sean cortas, que sean precisas y además que sean revisadas por un experto, puedo estar cometiendo, ¿no es cierto?, un sesgo, ¿no es cierto?, de información del sujeto observado. Y recordar, ¿no es cierto?, que también pueden provocarse sesgos de memoria. Los pacientes puede que no recuerden con la misma intensidad un factor de riesgo, etc. Si no les ha provocado un determinado daño, es probable que no recuerden un factor de riesgo. Y también se pueden provocar, ¿no es cierto?, formas de controlar en los registros. También que hayan normas, que hayan protocolos de ingreso de los datos, la supervisión y hacer controles de calidad. Entonces, ustedes ven que hay formas de controlar estas probables fallas que se puedan colocar tanto en la selección, en la información, en la fuente de origen, ¿no es cierto?, de los pacientes o de los observadores, etc. La siguiente. Ejemplos de sesgo de información. Como ya les decía, ¿no es cierto?, se pueden provocar que yo clasifique erróneamente un paciente, ¿no es cierto?, en expuesto, no expuesto, en caso o no caso. También se pueden provocar sesgo de memoria o recuerdo del paciente. Sesgo, ¿no es cierto?, con respecto a la notificación que no fue adecuada o no se cumplió, o de vigilancia. Esos son más o menos ejemplos de sesgo que se pueden provocar, ¿no es cierto?, en el manejo de la información. La siguiente. Y ahora vamos a llegar
a lo que se llaman los sesgos de confusión. Estos son más o menos complejos, chiquillos, ¿eh? Así que atención. Es la presencia de una asociación entre dos variables elegidas para estudio que se debe al efecto provocado por una tercera variable, que se denomina variable confusora, que confunde la verdadera asociación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Se recuerdan el ejemplo que yo les di entre A y D? Y que tenía otras variables, B, C, que también podían estar asociadas entre ellas, o con la variable independiente, o con la variable dependiente, que me pueden estar confundiendo. Entonces, hay que identificarlas y controlarlas. La consecuencia es la observación de una relación causa y efecto, donde en realidad no existe, o bien exagerarla, o atenuarla, o incluso invertir la verdadera relación entre las variables. O sea, se me puede provocar una confusión terrible. Sobrevalora, subestimo, o decir que esta asociación va en esta dirección y en realidad va en la otra. Entonces, estas variables hay que controlarlas. La siguiente. Acá apréndanse bien estas condiciones de una variable para que realmente digamos que esta variable es confusora o confundente. Primero, esta variable confundente debe estar asociada con la exposición elegida para el estudio. ¿Cuál es la exposición? El antecedente, factor de riesgo, ¿no es cierto? Exposición. Entonces, lo primero es que debe haber una asociación con la exposición. Segundo, no debe ser consecuencia de esa variable de exposición. La variable confundente que vamos a llamar C debe actuar por un mecanismo diferente a la variable, ¿no es cierto?, de exposición. No es una variable intermedia que está entre medio, como vamos a ver con algunos ejemplos. Debe actuar por un mecanismo por sí sola, por un mecanismo diferente. Esa es la segunda condición para clasificar a una variable confundente. Tercero, también tiene que ser un factor de riesgo para la enfermedad en estudio. O sea, además de estar asociada con una variable de riesgo, también tiene que ser factor de riesgo para la variable, ¿no es cierto?, de o la variable consecuencia, efecto o daño o enfermedad. Entonces, recordemos estas tres condiciones. Debe estar asociada con la exposición, asociación con la variable, ¿no es cierto?, de riesgo, con una variable de riesgo. No debe ser consecuencia de esa variable de riesgo, debe actuar por sí sola, y además debe también esta variable confundente ser un factor de riesgo para la enfermedad en estudio. ¿Está claro? Son estas tres condiciones, hay que recordarlas. La siguiente. Dale nomás, porque aquí van a empezar a aparecer flechitas. Ahí es. La otra. Ahí, perfecto. Aquí está la expresión gráfica de una variable confundente, ¿no es cierto? Habíamos dicho que por sí sola, C, variable confundente, tiene que ser un factor de riesgo de la consecuencia, que era, ¿no es cierto?, la característica 3. Aquí están las flechitas, cuando es unidireccional, significa que es factor de riesgo. C es factor de riesgo de la enfermedad. Era el requisito 3, ¿se recuerdan? Habíamos dicho que por sí sola, ¿no es cierto?, también tiene que ser independiente, que no es consecuencia. ¿Qué significa esto? Que hay una asociación entre la variable, una de las variables de riesgo y la variable confundente. Eso significa que es un factor asociado, de asociación. Y lo otro, que esta variable con la cual estamos comparando tiene que también ser un factor de riesgo de la enfermedad que estemos estudiando. Entonces, están las tres condiciones. Tenemos una variable que vamos a llamar E de riesgo, que es factor de riesgo de la enfermedad
que estoy estudiando. Tengo una variable C que también es factor de riesgo de la enfermedad que estoy estudiando. Y la variable C, que es independiente, ¿no es cierto?, también está asociada con la variable bidireccionalmente con este factor de riesgo, con el primero que yo estoy identificando. La siguiente. De nuevo, ya. Cuando una tercera variable no es confundente, yo no tengo que hacer ninguna maniobra ni en el diseño, ¿no es cierto?, ni en la selección, ni en los resultados, ni en pruebas estadísticas, porque no es confundente. Cuando acá yo tengo mi variable, ¿no es cierto?, que es factor de riesgo de la enfermedad, mi variable C, que también es factor de riesgo, pero en la cual hay una flecha, ¿no es cierto?, de factor de riesgo de E hacia C. No es bidireccional, ¿no es cierto? No es un factor asociado, es un factor de riesgo E de C. Aquí no tengo que hacer nada. Esta está relacionada con esta con esta y esta con esta. Aquí yo no tengo que controlar nada cuando se me produce este tipo de asociación. La siguiente. Ejemplo de cuando hay variables confundentes que yo realmente tengo que controlar. Aquí vamos a ver el ejemplo que habíamos visto recién con las flechitas para allá, las flechitas para acá. Tenemos la variable E, con el síndrome, ¿no es cierto?, de muerte súbita infantil o neonatal, ¿no es cierto?, de los niños que fallecen sin una causa aparente en el sueño, etc. El síndrome de muerte súbita infantil. Ese es mi enfermedad, mi daño, que es D. Está claro que hay una asociación, ¿no es cierto? Se ha demostrado una asociación entre nivel socioeconómico bajo y mayor frecuencia del síndrome de muerte súbita infantil. El riesgo relativo es mayor, etc. Entonces, hay una relación entre nivel socioeconómico bajo y muerte súbita. También se ha demostrado que hay un riesgo relativo y hay una asociación entre el humo de tabaco ambiental o la contaminación ambiental y las muertes súbitas infantiles. Entonces, ya tenemos que se cumplen esas dos condiciones y se da la condición de que también hay una asociación. Por supuesto que si hay un nivel socioeconómicamente bajo, probablemente haya más contaminación ambiental, uso de braseros dentro de la casa porque es más barato, uso de parafina porque es más barata que las estufas eléctricas, etc. Entonces, se da una asociación, ¿no es cierto?, entre nivel socioeconómico bajo, que también está relacionado con el síndrome de muerte súbita infantil, con el humo de tabaco ambiental o contaminación ambiental, que también está relacionado como factor de riesgo de la muerte súbita. Y aquí entre ambas, en la primera que se está investigando, que es el nivel socioeconómico, también hay una relación, ¿no es cierto?, bidireccional de asociación entre bajo nivel socioeconómico que probablemente provoque también mayor contaminación intradomiciliaria. Entonces ustedes ven que aquí se me está provocando una variable que sí tengo que controlar. La siguiente. Cuando se me produce nuevamente, reforzando el ejemplo anterior, que se me está provocando una variable de confusión que yo tengo que controlar. Enfermedad de cáncer gástrico. La estoy relacionando con el Helicobacter pylori, que ustedes saben que está relacionada directamente con la presencia, ¿no es cierto?, y que hay que detectarla a través de un examen y tomar una muestra, ¿no es cierto?, identificar y tratar. Bueno, entonces sabemos que sí hay una relación de factor de riesgo, la presencia del Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, y el cáncer gástrico. Hay una relación de factor de riesgo. También sabemos que una dieta rica en nitritos o en nitratos también es un factor de riesgo de cáncer gástrico, eso se conoce. Entonces tenemos que se cumple que la variable en estudio es factor de riesgo de mi enfermedad. Mi variable
que apareció confundente también es factor de riesgo, pero resulta que aquí hay también una asociación entre ambas, entre la presencia del Helicobacter pylori y la dieta rica en nitritos y en nitratos. Por lo tanto, esto yo tengo que controlarlo para que no me altere en sobreestimar o en subestimar mis resultados. Entonces aquí yo tengo otro ejemplo de una variable a controlar que cumple con los 3 requisitos. Hay asociación entre la primera variable, ¿no es cierto?, independiente que yo estoy asociando con mi daño. A su vez, esta variable confundente, ¿no es cierto?, también es factor de riesgo de mi enfermedad, y esta variable, ¿no es cierto?, que yo estoy estudiando, sí también es factor de riesgo de la enfermedad o cáncer gástrico. Entonces ustedes ven que aquí se dan esas 3 condiciones que habíamos visto en el PowerPoint, que yo les dije que era importante que reconocieran cuáles eran las características que tiene una variable para llamarse confundente. La siguiente. Acá hay otro ejemplo cuando no hay que controlar las variables de confusión. Si yo tengo, por ejemplo, un factor grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, que puede relacionarse con tromboembolismo, porque es más frecuente el grupo 0, por ejemplo, con tromboembolismo, ya, hay una relación. La edad o sexo, claro, por supuesto que también es un factor de riesgo de tromboembolismo, ¿no es cierto?, más frecuente en determinada edad, etc. Entonces, pero ustedes ven que no hay ninguna relación de asociación entre tener un determinado grupo sanguíneo o tener una edad o tener un sexo. No tiene nada que ver el grupo sanguíneo. ¿Eh? Por lo tanto, aquí yo no tengo nada que controlar. Son 2 variables que no es confundente la edad o sexo, porque resulta que ambas son factores de riesgo de mi enfermedad que estoy estudiando. La siguiente. Ya. Cuando tampoco tengo que controlar, cuando se da esta relación. La primera, ¿no es cierto?, aquí la dieta rica en grasa, por supuesto que sabemos que es un factor de riesgo para infarto de miocardio, ¿cierto? Los ateromas, etc. La hipercolesterolemia también sabemos que es un factor de riesgo para infarto. Está demostrado, está claro. Pero acá la dieta rica en grasa, ¿no es cierto?, es un factor de riesgo para la hipercolesterolemia, no es al revés, ¿no es cierto? Aquí no hay una asociación entre ambas. Esta, la dieta rica en grasa, es un factor de riesgo para esta probable variable que me apareció, que realmente no es confundente. Entonces, ustedes ven que no se dan esas 3 condiciones que habíamos dicho, que aquí se dan 2, que ambas son factores de riesgo para la enfermedad, pero entre la variable independiente estudiada, ¿no es cierto?, y la posible variable confundente, no hay una asociación. Esta es factor de riesgo, ¿no es cierto?, de la hipercolesterolemia. Entonces, no hay que controlar. La siguiente. Acá otro ejemplo cuando no tengo que controlar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad o daño. Hábito de fumar, ¿no es cierto? Tenemos la variable en estudio, está claro que hay un riesgo de 12 hasta 18, ¿no es cierto?, entre el hábito de fumar y tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, es un factor de riesgo el hábito de fumar de hacer la condición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hay un jugador de póker o de cartas. Ser jugador de cartas o de póker no tiene nada que ver con tener, ¿no es cierto?, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero miren ustedes la relación que se da. La mayoría de los jugadores de póker, ¿no es cierto?, hay una asociación entre el hábito de fumar y ser jugador de póker. Generalmente están en ámbitos, ¿no es cierto?, en garitos, en reuniones de hombres, ¿no es cierto?, donde consumen alcohol, fuman, etc. Por lo tanto, hay una asociación.
hasta puede ser estadísticamente significativa, entre el hábito de fumar y ser jugador de póker. Pero entre ser jugador de póker y tener enfermedad pulmonar no hay establecida, ¿no es cierto?, ninguna relación de riesgo. Por lo tanto, es una variable que no es necesario controlar. No se dan las tres condiciones que habíamos mencionado al inicio. La siguiente. Pausa, preguntas, observaciones. Ahora viene causalidad y después viene un ejemplo que es más o menos complejo. ¿Alguna preguntita? Ya, sigamos entonces. ¿Cómo se pueden controlar estos sesgos? Habíamos dicho que se pueden controlar en el diseño. ¿Cómo? A través de restricciones, a través de matching o pareo y a través de la aleatorización. Si se cumplen, ¿no es cierto?, estas condiciones de que la muestra sea aleatoria, que se restrinja, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo restringir por edad, por sexo, o bien hago pareamiento, tanto para los casos como para los controles, etcétera. Yo puedo controlar estos sesgos de confusión. ¿Cómo puedo controlar los sesgos en el análisis? Estratificando, estableciendo ciertos niveles, haciendo ajuste de tasa, que es una técnica, ¿no es cierto?, un poquito más compleja de manejo de las tasas, en que yo sumo tasas, etcétera, y al final las comparo por una población estándar. O haciendo análisis multivariados, ¿no es cierto?, recurriendo a la bioestadística. Entonces, en el análisis, yo puedo controlar estos sesgos de confusión. ¿Y cómo los puedo controlar en el diseño? Haciendo matching o pareamiento con la aleatorización o con la restricción. La siguiente. ¿Qué significa controlar en el diseño por restricción? Consiste en restringir el estudio, limitando las características de la variable de confusión. Por ejemplo, ocupar solamente un grupo de edad. Yo me voy a quedar solamente con los adultos mayores entre 60 y 85 años. O un determinado nivel socioeconómico. Solamente voy a estudiar, ¿no es cierto?, el nivel socioeconómico C y B. O solo un género. Voy a, ¿no es cierto?, limitar, a restringir solamente estudiar lo que ocurre en hombres. Entonces, por restricción es una forma, una técnica de controlar mi variable de confusión en el diseño. Aquí no se me está provocando la confusión de que, mira, la edad o el sexo pueden ser variables de confusión. No, porque yo restringí, estoy estudiando solamente un sexo. Entonces, por restricción, no tengo esa variable de confusión. Es una forma de control en el diseño, restricción. La siguiente. Lo otro es el matching o pareamiento. Consiste en buscar para cada sujeto que integra el grupo de estudio un sujeto que tenga las mismas características de la potencial variable de confusión. El mismo sexo, la misma edad, ¿no es cierto? Entonces yo ahí estoy pareando y con eso evito un sesgo. Ejemplo, si un caso es de sexo masculino, tiene 45 años de edad, mi control también tiene que ser un hombre de similar o igual edad. Entonces ustedes ven que estoy pareando, haciendo un matching, un pareamiento. ¿Por qué? Por estas dos variables confundentes probables, edad y sexo. La siguiente. Y la otra que habíamos mencionado es la aleatorización, que es otra forma de controlar, ¿no es cierto?, en el diseño. ¿Cómo se produce? Por la randomización, la distribución al azar de los sujetos en los distintos grupos. Si yo lo hago aleatorio, por eso es que es tan válido el ejemplo que yo les di de los ensayos clínicos controlados, porque una de las características es la randomización o la aleatorización. Entonces, yo distribuyo al azar todos los sujetos y me evito los sesgos. Se utiliza, como les digo, en estudios experimentales, garantiza la distribución similar de las variables de confusión entre los grupos. Cuando es un número reducido de sujetos puede que no se logre cumplir, por eso que es importante que el tamaño muestral sea el adecuado.
Y cuidado con las técnicas pseudo-aleatorias, que yo se las he mencionado, esto de ir en un determinado día, ¿no es cierto?, y creer que uno realmente es aleatorio y no es aleatorio, o tomar la muestra de un hospital de referencia donde llegan los pacientes más complicados, más graves, en un centro de referencia, claro, por eso que llegan los más graves. Entonces, es importante tener cuidado en la selección de las muestras y que realmente sean aleatorias. La siguiente. Ya, esto en el diseño. ¿Y cómo yo puedo controlar mis sesgos en el análisis? Haciendo estratificación. Los datos obtenidos yo los empiezo a estratificar, a separar, de acuerdo al valor o categoría de la variable de confusión. Una vez están estratificados, me van a entregar una información válida que me va a evitar, ¿no es cierto?, confundir la asociación entre causa y efecto. Se obtiene, yo tengo que calcularles el riesgo relativo para cada una de estas categorías, por ejemplo, la edad, rango entre tal y tal edad, sexo, bueno, masculino, femenino, rango entre 0,15, 15,45, y en cada uno de estos subconjuntos o estratificación, yo calculo el riesgo relativo, el riesgo atribuible o el ratio de los distintos estratos. Es lo que se llama análisis estratificado. La siguiente. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Es importante que después lo repasen. ¿El consumo de café durante el embarazo se asocia con un bajo peso al nacer? Esa es la pregunta. ¿Consumo de café durante el embarazo se asocia con bajo peso al nacer? Es la pregunta de la investigación. En estudios de casos y controles. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 casos y 30 controles. Entonces, en los casos tengo todas estas embarazadas que toman café. ¿Cuántas son? 10, 20, 21. Aquí están mis 21 casos que toman café. ¿Cuántos controles toman café? 10, 12. 12 controles toman café. Aquí tengo mis totales, ¿no es cierto? Por lo tanto, que no toman café, si son 30, la diferencia es 9. Si son 30, mi diferencia son 18. Ahí ya tenemos mi tablita, ¿no es cierto?, cuadricelular. ¿Qué es lo que tengo que hacer si es un estudio de casos y controles? Calcular ¿qué? ¿Riesgo relativo u odds ratio? El odds ratio. Por lo tanto, es de productos cruzados. Multiplico 21 por 18 y lo divido por 12 partido por 9. ¿No es cierto? Ya, entonces eso me da un odds ratio de 3.5. ¿No es cierto? Ese es el resultado de consumo de café en embarazadas. Sigamos entonces, porque tengo que compararla con otras variables. Dado que se conoce el efecto del hábito de fumar también sobre el peso del recién nacido, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver qué pasa, no solamente con el consumo de café, sino que con el hábito de fumar, otra variable que se me metió en recién nacidos de bajo peso, porque yo sé que el hábito de fumar, ¿no es cierto?, sí provoca recién nacidos de bajo peso y hasta con 200 gramos de diferencia. ¿No es cierto? Aquí yo tengo entonces, de las 30 casos, de los 30 controles, ¿cuántas toman café y fuman? Una, aquí tengo las 10, aquí tengo las 20, y aquí tengo 22, 24, tengo... no, aquí no toman café, ¿no es cierto? Tengo, en este caso, ¿no es cierto?, que fuman y toman café. En este caso, tengo 5 que no fuman, ¿no es cierto? Y tengo 27 que no toman café en los casos, y en el otro, ¿no es cierto?, tengo cuántas que no fuman en los casos y los controles. Aquí tengo que contar. Esta fuma y toma café, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No es cierto? 8. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que fuman y toman café, y estas que no, 20, ¿no es cierto?, que no fuman y no toman café. Entonces aquí tenemos que contarlo, cuántas fuman y toman café.
en total, ¿no es cierto? Y cuántas no fuman y toman café. Aquí tengo en total, ¿no es cierto?, que fuman y toman café, 20, 10, 20. Y aquí tengo que fuman y toman café, 8, por lo tanto tengo 28. Entonces así voy sumando. Y cuántos no toman café y cuántas no fuman, 20. Y tengo que calcular también mi odds ratio, que en este caso me da la siguiente. La siguiente, 16. Entonces ustedes ven que el odds ratio aquí, la relación entre café y hábito de fumar, aquí estoy relacionando, ¿no es cierto?, la asociación entre café y hábito de fumar. Estas son mis variables, fumar y café o no café. Entonces, esa es la relación que estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Cuántas no fuman y no toman café? Aquí 1, 2, aquí son 10, 11, 12, 13, 14, 15 que no, en este caso, ¿no es cierto?, no fuman ni toman café, más esta de acá, que no fuman ni toman café, y ahí me dan las 20. Acá tengo que sumar. Y me da, al multiplicar 28 por 20, dividido por 5 por 7, me dio 16. La siguiente. Con la información anterior, analice la fuerza con que se asocia el hábito de fumar y el bajo peso al nacer. ¿No es cierto? Acá vuelvo nuevamente a mis casos y controles para analizar la fuerza entre hábito de fumar y bajo peso al nacer. Acá tenemos los casos. Aquí hay 10, aquí hay 20 y acá hay 5, 25 en mis casos. Y en mis controles, aquí están 2, 4, 6, 8, 10. 10 controles que fuman. 5 que no fuman y 20 en los controles, ¿no es cierto?, que no fuman. También tengo que calcular mi ratio, multiplicar 25 por 20, dividido por 10 por 15, ¿me da cuánto? La siguiente. La siguiente. Para que me salga. Me sale hacer ahora. Entonces la pregunta acá, ¿no es cierto? A ver si se puede ver un poquito más la de abajo. Espérate. Ya, la siguiente. Entonces ahora yo tengo que hacer el análisis de la asociación entre tomar café y el bajo peso al nacer con los datos de los casos y de los controles que no fuman. Ya habíamos visto los casos que fuman, ¿no es cierto? Que eran los expuestos. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, los no expuestos, en este caso, los que no fuman. Habíamos visto que eran como uno de los casos que tomaban café y en los controles eran 4. Y si eran 20, ¿no es cierto?, en total, que no fumaban, me da 16 y ahí me da los 20, y en este caso eran 5 en total y solamente uno fumaba. Nuevamente hago mi odds ratio para ver, digamos, mi riesgo relativo, en este caso odds ratio, y veo cuánto es. La siguiente. Entonces, mi odds ratio es 1. ¿Qué significa el 1? Queda lo mismo, ¿no es cierto? Que no hay asociación. La siguiente. Entonces, ahora tengo que hacer el análisis entre tomar café y el bajo peso al nacer, entre los casos de los casos y los controles, pero de las que fumaban. Recién habíamos hecho de las que no fumaban, de los no expuestos. Ahora vamos a ver de las expuestas. Aquí tenemos cuántos casos, hay 10, hay 20. 20 casos que toman café. De los controles toman 8. ¿Cuántas eran en total? Aquí eran 10, por lo tanto la diferencia es 2. Aquí están los 2. Y acá eran 25 en total, por lo tanto las que no tomaban café eran 5. Entonces tenemos el análisis, ¿no es cierto?, de fumar, bajo peso al nacer, de tomar café, en los casos, los controles de los expuestos que fuman y los que no fuman, con sus cálculos de odds ratio respectivos. ¿Cuánto me da aquí el odds ratio? También me da 1. O sea que ya estoy descartando lo de fumar, ¿no es cierto? En este caso, entre caso de controles y tomar café. La siguiente. Por lo tanto, aquí tengo que ver, en el caso anterior,
¿no es cierto? Tengo que ver cuándo hay una asociación y cuándo, ¿no es cierto?, hay un factor de riesgo. ¿Hay asociación? No hay asociación. ¿Cuál es la forma de ver si hay asociación? Calculando los ratios, como caso control, como estudio de corte, pero hacer la tabla cuadricelular y ver si hay asociación o no hay asociación. Entonces yo sé, ¿es un factor de riesgo o hay asociación entre la variable que yo estoy estudiando, como era en este caso, ¿no es cierto?, el hábito de fumar y tomar café, que era mi variable, ¿no es cierto?, confundente, y ver si hay asociación y si no hay asociación. Es la única forma de saber si mi variable es confundente o no es confundente y si cumple con estos requisitos de estar asociada a la variable en estudio y también ser un factor de riesgo, ¿no es cierto?, del daño o de la consecuencia. ¿Qué es lo que llamamos asociación? Es una relación estadística entre dos o más sucesos, características u otra variable. ¿Y qué es lo que es la causalidad? Implica que un cambio en una variable es responsable, directa o indirectamente, de un cambio observado en otra variable. No es que haya solamente una asociación. Causalidad es cuando hay un cambio responsable, directo o indirectamente, del cambio en la otra variable. ¿Qué es lo que es causa entonces? Es un acto, suceso o estado de la naturaleza que inicia o permite, solo o en conjunto con otros, una secuencia de eventos del que resulta un cambio o modificación de la situación previa. O sea, de A paso a B. En medicina se asimila el concepto de causa al de mecanismo causal de la enfermedad. Etiología, causa. La siguiente. ¿Qué es lo que es un factor de riesgo? Ya lo habíamos visto en las enfermedades crónicas. Es una condición, característica o actividad que puede afectar de modo adverso a la salud de un individuo. Se asocia a una mayor probabilidad de desarrollo de una enfermedad. No implica ser realmente la causa de. Los factores de riesgo en un paciente determinado solo se asocian con una mayor probabilidad de desarrollo de la enfermedad u afección, ¿no es cierto? No necesariamente que sea causa, sí que hay una mayor probabilidad, y esta se mide por el riesgo relativo. La siguiente. Hay causas que son necesarias y hay causas que son suficientes. Causa necesaria es cuando siempre tiene que estar presente esta causa para que se produzca el efecto, ¿no es cierto? Coronavirus está presente y produce la enfermedad, ¿no es cierto?, COVID-19. Causa suficiente, cuando su presencia inicia o produce un efecto, sin que sea necesaria la presencia de otro factor etiológico, ¿no es cierto? Una presencia puede iniciar o producir un efecto, pero a veces no es necesaria que haya otro factor, que haya, ¿no es cierto?, una enfermedad de base previamente, ¿no es cierto?, para que se produzca. O sea, causa necesaria y causa suficiente. Cuando la presencia, ¿no es cierto?, requiere de otra variable también para que se produzca. Y necesaria cuando solamente basta que esté presente para que se produzca el efecto. La siguiente. Clasificación de las causas en situaciones clínicas. Aquí hay unos ejemplos clásicos. El virus de la rabia y de la hidrofobia es causa necesaria y causa suficiente a la vez. Estén presentes, ¿no es cierto?, para que se produzca el efecto en la persona. El estreptococo A, que provoca fiebre reumática, es una causa necesaria pero no suficiente. La radiación alta, que provoque daño genético, no es una causa necesaria, pero sí es suficiente para que se produzca el daño. Y la diabetes y algunas alteraciones cardiovasculares no es ni necesaria ni suficiente, ¿no es cierto? No hay una relación necesaria ni suficiente. La siguiente. Pasos prácticos para establecer una relación causa y efecto cuando hay una asociación. Lo primero, hay que evaluar los posibles sesgos de selección. Evitar los voluntarios o muestras de conveniencia hasta donde sea posible. Establecer si se han utilizado métodos aleatorios, especialmente en los ensayos clínicos controlados. Son cosas prácticas
¿no es cierto?, para establecer realmente una relación causa y efecto y que no haya sesgos o variables de confusión. Determinar si se han controlado las posibles variables de confusión mediante las técnicas que habíamos visto recién, restricción, ¿no es cierto?, la selección, matching en la asignación de los pacientes, ajuste de tasas, etc. Observar si existen potenciales sesgos de información y cómo podemos controlar mediante observaciones en ciego o doble ciego, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en los ensayos clínicos, que además de que son aleatorios, la observación y el manejo de la información es en ciego, ni el paciente, ni el médico o el investigador conoce si está dando la sustancia A, B o placebo, o bien doble ciego, si hay más personas. Cuantificando las probabilidades del error por azar, hacer test estadístico, valor de pi y o límites de confianza. Cuando uno establece estos límites de confianza, ¿no es cierto?, le da mayor potencia y disminuye la probabilidad de errores aleatorios de tipo alfa o de tipo beta. Y apreciación crítica de ventaja y desventaja de elegir un diseño. ¿Cuándo tengo que utilizar un diseño descriptivo? ¿No es cierto? Cuando solamente quiero caracterizar la situación, pero no hacerme preguntas de relación causal. Cuando hago estudios de analíticos, prevalencia, casos controles, cohorte o diseños experimentales. Cuándo son observacionales, cuáles son por intervención. Entonces, la elección de un buen diseño son pasos para realmente establecer una relación causa y efecto. La siguiente. Criterios de causalidad. Sir Brandon Hill, un inglés, hizo una serie de preguntas, ¿no es cierto?, de secuencias temporales. ¿Qué está primero? El efecto o la causa. La fuerza de asociación, un odds ratio de 1.03, es más o menos que un odds ratio de 2.7. La gradiente dosis-respuesta, a mayor exposición al factor de riesgo, aumenta la incidencia de la enfermedad, y esto fortalece la idea de causalidad. Son las preguntas que se hizo para determinar esta fuerza de asociación. Habló también de la consistencia. Si varias investigaciones coinciden en un resultado igual o similar, ¿qué sugiere? Esto es lo que después dio origen a los metaanálisis. La replicación. Si varias investigaciones en poblaciones distintas y por distintos investigadores coinciden en el mismo hallazgo, ¿esto fortalece la idea de causalidad? Entonces, hay varios requisitos y criterios que Sir Brandon Hill los estableció para ver que realmente se cumplen con estos criterios de causalidad en epidemiología. Secuencia temporal, que está primero viene la causa, después viene el efecto. Cuán fuertemente asociado, la tablita. Gradiente dosis-respuesta, mayor dosis aumenta, ¿no es cierto?, y mayor exposición aumenta la incidencia de la enfermedad. La consistencia, si varias investigaciones tienen resultados similares. Si yo replico esta misma investigación en poblaciones distintas y distintos investigadores, me van a dar resultados coincidentes con este hallazgo, etc. La siguiente. La plausibilidad biológica. Además de los estudios epidemiológicos, hay una explicación en base a otras disciplinas del mecanismo con que actúa el factor de riesgo. Aquí considerar, por ejemplo, además de la variable biológica, las variables, ¿no es cierto?, sociales. Entonces, considerar otras variables que pudieran también estar explicando, ¿no es cierto?, y otras disciplinas, esta plausibilidad biológica que se dé dentro de determinados determinantes sociales, por ejemplo. Evidencia experimental. Además de los estudios analíticos observacionales, yo puedo ratificar experimentalmente que un factor de riesgo va a desencadenar un efecto. La cesación, que es otro criterio. Cuando no puedo realizar un experimento por razones éticas, ¿qué ocurriría con la incidencia de la enfermedad si se suprime el factor de riesgo hipotéticamente causal en la población expuesta? La especificidad es un criterio discutible, especialmente en enfermedades crónicas no transmisibles, porque generalmente un factor de riesgo puede ser, estar relacionado con varios y esto pueden hacer sinergia, ¿no es cierto? Referido a que un factor provoque solo un efecto. Aquí generalmente hay sinergia a nivel socioeconómico, hábitos de alimentación, etc. ¿Cumple el hábito de fumar con este criterio, el beber alcohol? No, porque realmente están asociadas probablemente con varios factores, ¿no es cierto? Las analogías. Entonces hay una serie de criterios que estableció
Brandon Hill para establecer si realmente hay causalidad en epidemiología o simplemente, ¿no es cierto?, se dan fuerzas de asociación. La siguiente. Hay analogía con otros estudios, etc. Confundidos, no se desanimen. El mejor tratamiento para no confundirse es asistir a estas clases, estudiar y preguntar. Bueno, ¿preguntas? ¿Profe? ¿Sí? Hola, habla Daniel Bastías. Una consulta al final en relación a todo lo que vimos. Yo podría, en cierta forma, igual manipular, entre comillas, todos los datos para tratar de evitar caer en cualquiera de estas Manipular, causas sino que es que evitar podría, que se... digamos, bajarle la fuerza al estudio, ¿no? Exacto, darle potencia y no caer en el error beta, ¿no es cierto?, en que mis conclusiones, ¿no es cierto?, difieren de lo que ocurre en la realidad. Entonces, no tener errores alfa ni no tener errores beta, o en el fondo es evitar. Yo puedo evitar con ciertas técnicas que mis conclusiones sean erróneas. Por eso que hay que tener mucho ojo crítico cuando uno se traga como rueda de carreta los resultados de una investigación, cuando uno lee un paper, ojo, análisis crítico, ¿se controlaron las variables de confusión o no? ¿Tiene potencia el estudio? ¿Cuál es el análisis estadístico? ¿Cuál es el análisis epidemiológico que se hizo? Y no tragarse cualquier resultado como válido y que da evidencia científica. Así que es importante que ustedes como análisis crítico tengan estas posibilidades. Como si yo soy el responsable o participo de un estudio, ¿cómo puedo controlar tanto en la selección de los pacientes como en la asignación de estos pacientes, ¿no es cierto?, a que sea caso o control? Tengo una buena definición de qué es lo que es caso, qué es lo que es control. Tengo una buena definición de cuál es mi enfermedad, mi clasificación. Así yo estoy evitando, ¿no es cierto?, sesgos. En el fondo no es manipular, sino que es evitar que mis conclusiones se alejen de la realidad del cual yo obtuve la muestra y que sean válidas y que mi estudio tenga potencia. Eso es lo que se pretende con el control, con estratificación, con aleatorización, etcétera, con matching, para evitar que mis conclusiones sean erróneas o cometa errores de tipo alfa o errores de tipo beta. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, esta clase es compleja, así que repásenla, véanla. El ejemplo que les di, ahí tenían dos variables de confusión, hay que calcular los ratios o viejos relativos, ¿no es cierto?, de todas y ver si realmente tengo que controlar o no tengo que controlar una variable de confusión. Si me sale uno, no tengo que hacer nada, no hay asociación, no, etc. Pero cuando ya me salen, ¿no es cierto?, que pueden ser confundentes, yo tengo que hacer aplicar una técnica, ¿no es cierto?, epidemiológica o estadística para controlar esas variables de confusión y que mis resultados no sean espurios, falsos. ¿Alguna otra pregunta? Yo por acá, profesora Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Una pregunta que vengo arrastrando de materias anteriores, de clases anteriores, y que creo que se ajusta acá, que es con respecto al ajuste de tasas. Ya, esa es una técnica que no se pasa, ¿no? El ajuste de tasas, tú tienes dos poblaciones y las tienes que sumar y la tienes que compararla con una población estándar que te da la OMS. Entonces tú sumas una población, por ejemplo, si yo quiero estudiar un factor que probablemente me esté confundiendo, como puede ser la edad o el sexo, yo hago un ajuste de tasas, sumo mis dos poblaciones que yo quiero comparar, por ejemplo, la población que se controla en el hospital Barros Luco y la población que se controla en el hospital San Juan de Dios, por ejemplo. Entonces, si yo quiero tengo que ajustar las tasas porque probablemente no sean iguales las poblaciones, porque si estoy estudiando una enfermedad infectocontagiosa, resulta que en el Hospital Barros Luco hay un centro de referencia de las enfermedades infecciosas, entonces puede haber un sesgo por mayor afluencia, ¿no es cierto?, de pacientes, por gravedad,
en ese hospital. Entonces, no serían comparables las poblaciones de San Juan de Dios, digamos, del sector occidente con el sector sur. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Un ajuste de tasa. Por edad y por sexo sumo mis tasas en el San Juan de Dios. Sumo las tasas de hombres y mujeres en el área occidente. Y esta suma de San Juan de Dios más la otra, las comparo con una población estándar que las saco, digamos, de la OPS-OMS, que ya están hechas para hombres y mujeres, y las comparo. Entonces hago una diferencia entre lo observado y lo esperado. Es una técnica bien compleja, pero en general las tasas que entrega el Ministerio de Salud ya están estandarizadas, por eso que yo las puedo comparar. Pero si yo tuviera que hacerlo para algún estudio, es complejo, es una técnica especial. Se suman las tasas de ambas poblaciones y se comparan con una población estándar que me da la OPS. Ah, perfecto, ya. Gracias, profe. Y ahí hago la diferencia entre lo observado y lo esperado. Pero no es para pasarle en pregrado, ¿eh? El ajuste de tasa no es necesariamente una técnica que haya que conocer en pregrado. Generalmente se pasa en los magísteres de epidemiología, la mención epidemiología, los magísteres de salud pública. Ya, muchas gracias. A estudiar, chiquillos. La próxima clase tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos... ¿está la delegada? Sí, profesora, aquí estoy. Oye, sí, Alejandra, tú tienes, les mandé el calendario, ¿no es cierto? ¿Lo tienes a mano? Sí. Yo no lo tengo a mano. ¿Qué es lo que toca el próximo miércoles? Tenemos control. El control, el tercer control, 10 preguntas. Sí. Les voy justamente hoy día usted nos envía el taller para que lo entreguemos, pero no sé cuándo, hasta cuándo nos da plazo, hasta lo mismo que la vez pasada, hasta el próximo lunes. No, el taller se los mando el mismo día en que hago la clase, porque no saco nada con poner el taller si no les he hecho la clase. El taller es de mensaje. Por eso, el taller corresponde hoy día. No, hoy día... ¿Ah? ¿Hoy día envía el taller usted? No saco nada con enviarles el taller antes si no tienen la clase, chiquillo. Ah, pero en el programa parecía que usted enviaba el taller hoy. No, mando el taller de sesgo. Mira, la próxima clase, ¿qué es lo que dice? Dice que hay clase de tamizaje, ¿no es cierto? La próxima clase, tengo aquí el programa que usted me envió sobre las evaluaciones. Y dice que hoy día usted enviaba el taller de tamizaje. Hoy día lo envió, es que no saco nada por enviarlo porque si no tienen la clase, se los envío junto con la... ¿Y qué dice la fecha? Dice 1 de julio, taller de tamizaje. Ya. Y el 8 de julio dice el tercer test breve. Ya, entonces el próximo miércoles tienen el tercer test breve y clase de tamizaje en la cual les voy a enviar el test de tamizaje y ahí ustedes me lo devuelven con una semana después, con nota. Ah, ya. Ah, entonces las dos cosas van a ser el próximo miércoles. Exacto, porque no saco nada con mandárselo, si no lo van a entender o van a hacer cualquier cosa. Entonces, si no tienen la clase de tamizaje, no saco nada con mandarle el ejercicio de tamizaje. Ahora el que le subí es el ejercicio de control de sesgo, pero ese no tiene nota. Así que, sí. Claro, ahí terminamos con todo. Terminamos con el tercer test y yo les envío también el taller de tamizaje. Sí. Porque, ya, claro, avisar. Claro, es importante que tengan la clase, porque si le estoy preguntando, mire, calcule la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo, si no saben lo que es, ¿para qué saben con tener el test? Empezar a ver apuntes que a lo mejor son confundentes, entonces preferible que yo les pase la clase y les entregue ese mismo día el test y ustedes tienen una semana para entregármelo. Ya, perfecto. Sí, es lo mejor. Ya,
Otra cosa, en las 10 preguntas se los voy a hacer igual, con 10 preguntas, pero van a entrar un par de preguntitas de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya. Porque no entró en las preguntas anteriores, así que quiero preguntarle sobre enfermedades crónicas, más enfermedades VIH-Sida y ¿Cómo dijo lo último que no le comprendí? en el test de la próxima semana van a haber 10 preguntas, en las cuales va a entrar la clase de hoy día, causalidad, errores y sesgos, y la clase del miércoles pasado, que fue, ¿no es cierto?, de VIH-Sida. Sí. Además, voy a incorporar un par de preguntitas de enfermedades crónicas no transmisibles que no la pregunté en ninguno de los test anteriores. Ya, perfecto. Entonces, Igual son 30 minutos, ¿o no? Igual, si son 10 preguntas nomás. Ya, Son 10 bacán. preguntas, cuáles va a entrar enfermedades crónicas no transmisibles, preguntas, ¿no es cierto?, de VIH-Sida y preguntas de causalidad y de control de sesgos. Ya. Entonces, yo los invito a que, aunque sea sin nota, hagan el taller para que realmente les ayuden y repasen los talleres, porque pueden salir preguntas en los talleres también. Perfecto, ya. No tengan notas, pero Ujú. entonces el próximo miércoles vamos directamente a la plataforma a hacer el tercer test. Después yo le hago en Zoom la clase de tamizaje y ese día les entrego, ¿no es cierto?, el taller para que ustedes tengan una semana para entregarme los resultados. Perfecto. Hasta el momento, no le he mandado las notas del taller, pero hasta he analizado casi 3/3 y tienen puros 7, así que les ha ido muy bien en el taller con notas, así que no hay problema con sus notas en ese aspecto. Ya. Cuando las tenga todas, te la mando para que tú la difundas. Sí, eso haré. Ya, Perfecto, profe, estamos. gracias. Ya, pues, no se desanimen. Y no se Gracias. Chao. Terminamos Bueno. entonces. Martín, tú después me mandas la grabación. Gracias, Martín.